Hola, bueno, un gusto estar nuevamente este año 2022 con nuestras series de webinar. Este es el tercer año consecutivo a pedido de todos ustedes. Seguimos con cosas nuevas, ¿Y cuál va a ser el lema de este año? Bueno, de la medicina basada en la evidencia a la práctica diaria. A ver, sabemos lo que dicen las guías, sabemos que nuestros pacientes no siguen la guía como deberían y nosotros vamos a tratar de poder leer entre líneas lo que dicen las guías, lo que dicen los textos para ver cómo lo llevamos a nuestra tarea habitual. Este primer ciclo, recuerden que los ciclos duran 5 charlas, esta va a ser la primera, que está auspiciado este ciclo por el Laboratorio Servier, a quien agradecemos la confianza en nosotros y en este tipo de eventos. Por favor, hagan preguntas, ustedes fíjense por YouTube, pueden hacer las preguntas que nosotros después las vamos a ir contestando en nuestro sitio de Instagram, geriatría.iva. Por favor, síganos, van a haber unas preguntitas después que nosotros vamos a mandar Choice, como hicimos siempre, para que ustedes puedan tener después un certificado de asistencia al evento. Y en este primer encuentro, para mí es un gusto, un placer tenerlo al doctor Juan Torres, médico clínico que trabaja con nosotros hace un montón de años, sobre un tema de todos los días, la insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores. Así que bueno, Juan, un gustazo que estés acá con nosotros de nuevo, ya es habitué tu presencia en los Ateneos, en los webinars. Así que es un gusto y vamos a estar abriendo, sí, formalmente este encuentro, este ciclo y este año con vos, Juan. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación tuya, Marcelo. Y bueno, vamos a charlar un poco este tema para compartir entre todos, que como decías es súper prevalente en el consultorio todos los días y a veces nos trae más de un dolor de cabeza. Es la insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores, la insuficiencia per se venosa de miembros inferiores y no secundaria a un síndrome posflevítico. ¿Y qué es la insuficiencia insuficiencia venosa de miembros inferiores? Es el resultado en las piernas de la incompetencia valvular venosa que está determinado por factores predisponentes y esto lleva a la acumulación crónica y aumento de la presión en sangre en las venas de los miembros inferiores con deformidad y formación de venas varicosas, y esto trae síntomas y complicaciones a mediano y largo plazo por esta patología. Estas son las venas superficiales normales de los miembros inferiores, sobre todo la vena safena magna, que tiene sus colaterales y que tiene sus venas perforantes, que se comunican con la circulación profunda, y cuando todo esto funciona bien, no hay problemas, pero si hay factores predisponentes, comienza a pasar esto. Esas válvulas que deben llevar la sangre hacia el tronco no funcionan bien, la sangre se acumula, las venas se dilatan, la piel secundario a esto se adelgaza y se forma la patología varicosa y la insuficiencia venosa con sus síntomas y signos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que pase esto? Sobre todo la edad, es una patología sobre todo de pacientes ancianos. El sexo, gran predominancia en mujeres que debido a alteraciones hormonales. La obesidad, que es sumamente prevalente, los antecedentes familiares de patología venosa,
también puede ser secundario a embarazos, o en personas sedentarias que estén mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie, todo predispone, todas estas cosas, a la formación de insuficiencia venosa y varices. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Es dolor, edema, pesadez, calambres, son síntomas inespecíficos de diferente intensidad, picazón, hormigueos, y dolor en las piernas que empeora al pararse y mejora al acostarse y elevar las piernas. Y sobre Juan, todo, es interesante lo que vos comentás, porque primero lo que uno ve en el consultorio, que en general el paciente tiene varios factores al mismo tiempo. Quizás los exactamente, kilitos de son más. sanas, obesas, sedentarias, Exactamente, exactamente, como que suma puntos, ¿eh? Mientras que claro, son puntos para hacer la cuestión, y esto es interesante porque la gran mayoría son sedentarios, que es algo que se puede modificar, ¿eh? Y bajar exactamente, de peso también. exactamente. Entonces hay maneras de prevenir y de mejorar con medidas no farmacológicas, Exactamente, con exactamente. medidas de cambios de hábitos de vida que pueden prevenir no solo esto, sino los problemas que a largo plazo puede desarrollar todo esto en los miembros inferiores. Así que hay mucho para hacer, tanto de parte del médico como de parte de los pacientes. Y con respecto a esto de los síntomas que vos comentás, que la mayoría son síntomas crónicos, o sea, no es que pareció ayer. No, ¿Eh? no, son síntomas crónicos, Ellos ya inespecíficos. vienen, ojo, y a veces tienen un síntoma y a veces tienen otro síntoma. Exactamente, y además se asocia con otras patologías que puede haber en miembros inferiores, entonces te puede llegar un combo que hay que ir dilucidando, porque Exactamente, exactamente. Quizás a diferencia de lo que sucede en los más jóvenes, donde que quizás tienen patología varicosa por X cuestión, probablemente con una gran cuota genética, digamos así, o heredo sí, familiar, sí, pero en los adultos mayores se te va entremezclando la sensación con algunos síntomas vinculados quizás con alguna polineuropatía o vinculados con una arteriopatía o algo, y quizás eso, que tienen varias, y a veces cuando tienen varias cosas al mismo tiempo. exactamente. La paciente típica es la anciana obesa con artrosis severa de rodilla, con insuficiencia venosa, que quizás es diabética y tiene vasculopatía periférica arterial, que tiene canal estrecho lumbar y tiene ciatalgia, y cae todo Y así. Juan, y yo te agrego, esperá, te agrego un clásico, y toma bloqueantes cálcicos. Exactamente, que es siempre un problemón. Y bueno, y ahí viene y ¿qué hacemos? Totalmente. Entonces lo vamos desmenuzando y viéndolo como clínicos que somos. Y los signos que vamos a encontrar es el edema en las piernas, las varices superficiales de diferente tamaño y localización, la piel enrojecida y seca por dermatitis por éstasis de la sangre venosa, el engrosamiento de la piel, que se llama lipodermatoesclerosis, y en los casos más severos, úlceras venosas, y si la paciente sufre traumatismos en las piernas, retraso en la cicatrización de esas heridas. Es interesante el concepto de la diapositiva que recién mostraste, lo del Sí, concepto de lipodermatoesclerosis, sí, que no es esta foto que se ve acá, pero es esa que tiene el signo de la copa de champán, ¿viste? Que exactamente. tiene Ahora vemos una abajo. foto que están todos los Ah, planos buenísimo, buenísimo, porque venosa. es algo bastante frecuente y es bastante desapercibido en la consulta de lo que tiene el paciente, y el tratamiento es bastante específico para que mejore. Así que bueno, si lo tocas en un ratito, obviamente después volvemos al tema. Dale. Sí, sí. Y bueno, esta es la consecuencia severa de la formación de esas varices y que a la larga por ahí llevan a una úlcera venosa y eso es un problemón. Esta es la corona
flebectásica, que es una imagen típica de la insuficiencia venosa. Esta es la lipodermatoesclerosis, con ese endurecimiento y afinamiento de la piel y el cambio de color Claro, característico. y arriba, donde estarían los gemelos, en general como que se agranda. Vos tenés Exactamente. abajo y abajo como que se agranda y puede ser obviamente también doloroso. Y esto es una cuestión más bien crónica, ¿no? Que ya Sí, viene, sí, 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 y ya con viste, esta con lesión años, de totalmente. candidato a la úlcera venosa en algún momento seguro. Las venas varicosas que dijimos, de diferente intensidad y localización, los cambios en la coloración de la piel, ese enrojecimiento, eh, que es muy típico y muy llamativo, los spiders, que son telangiectasias, pequeñas dilataciones venosas de las más pequeñitas y superficiales, que es un súper motivo de consulta estética en mujeres que vienen reclamando por esto una solución. El edema de toda la pierna, más las varices, esa deformación de la pierna en sí, y el resultado final en algunos pacientes, la úlcera venosa, de diferentes, generalmente superficiales, son diferentes a las úlceras arteriales, y de diferente tamaño y muy difíciles de tratar y con un tratamiento crónico que lleva mucho esfuerzo y tiempo. ¿Qué hacemos con estos pacientes cuando vienen con esta sintomatología? Los interrogamos por los síntomas que presentan, buscamos en el examen físico estas imágenes que vimos, estas varices, estas alteraciones en la piel, preguntamos sobre sus síntomas, y le hacemos un ecodoppler venoso para ver qué grado de alteración hay en esas venas superficiales, en esas válvulas, qué enlentecimiento de flujo hay, y descartar la presencia de trombosis venosa profunda o un síndrome postflebítico luego de haber tenido una... Pero, Juan, siempre Sí. tenemos que pedir un ecodoppler. Si yo lo veo, no, a ver, tiene varices, es obvio lo que le está sucediendo. ¿En qué me va a aportar, qué me va a descartar, en qué me va a ayudar el hecho de pedirle un ecodoppler? El hecho de pedir un ecodoppler, si el paciente lo ves por primera vez y un cuadro que parece relativamente agudo, es descartar la presencia de una trombosis venosa profunda si es que hay asimetría más que nada. Eh, Sirve más que nada para cuantificar qué grado de insuficiencia venosa tiene y si la patología es severa, planificar junto con el flebólogo un tratamiento quirúrgico si eventualmente eso puede ayudar a mejorar la circulación venosa. Yo diría que los pacientes que por su grado de compromiso y alteración, que uno los va a derivar después al flebólogo, eh, deberían ya ir con el ecodoppler venoso hecho para eh, objetivar qué alteraciones ocurren en esas piernas, y los pacientes con menores síntomas, con síntomas inespecíficos y con nada demasiado importante a la infección, evitar el ecodoppler o tenerlo en cuenta para más adelante si hay alguna progresión de la enfermedad. Pero no necesariamente todos los pacientes se les debe hacer un ecodoppler. A eso voy, o sea, yo puedo empezar con una estrategia de manejo sin tener el ecodoppler. Exactamente, sí, sí, sí. O por lo menos no al principio, ir viendo cómo va en el tiempo y cómo siguen las cosas. Bien. El tratamiento no farmacológico, lo que Espera, decíamos antes. del Sí, tratamiento, a ver, a sí, veces se entremezcla en estas cuestiones lo arterial, sí. ¿viste? Entonces, a ver, cuando uno va eventualmente a sospechar que lo que le está pasando también puede llegar a ser o algo arterial, quizás principalmente cuando a veces uno ve que el pie es medio morado, ¿viste? Entonces no sabes si esto tiene que ver mucho con la cuestión. A ver, ¿cómo Exactamente. hacemos esa diferenciación más en alguien que eventualmente puede tener las dos cosas?
Un problema venoso y Exactamente. un problema arterial. Bien, después, ahora en un ratito viene una diapo de eso, pero básicamente sospechamos patología arterial con la clínica del paciente, un paciente tabaquista, un paciente diabético, un hipertenso severo, un dislipidémico, y que no se le palpan los pulsos pedio o tibial, y que tiene síntomas de claudicación de marcha o más avanzado de dolor de reposo, es candidato a tener también patología arterial sobre agregado a la patología venosa. Entonces son los antecedentes, el examen físico en busca de los pulsos arteriales y armar un diagnóstico clínico en base a lo que vamos obteniendo. Y bueno, lo del tratamiento primero está en el paciente y en nosotros acompañarlo al descenso de peso, a la actividad física, a evitar estar mucho tiempo sentado o parado por periodos prolongados, eh, evitar heridas porque las venas varicosas, cualquier pequeño traumatismo le hace sangrar mucho y eso da mucho miedo al paciente y es un problema para ellos, cuidar las úlceras con alguien capacitado en eso, si es que el paciente tiene úlcera venosa, y el uso de medias de compresión elástica con diferentes grados de compresión ayuda mucho a mejorar la insuficiencia valvular venosa. Tratamiento, Qué sí, importante, Juan, disculpa, qué importante a veces el hecho de las medias, ¿viste? O sea, de las medias cuando van a comprar. Yo siempre charlo con los pacientes que hay, en general depende de la compresión, o sea, hay de mayor y de menor compresión y de tamaño. Y esto es sí, muy importante charlarlo y obviamente comprarlo en algún lugar, en general en casas de ortopedia, donde sean las más apropiadas para el paciente. Muchas veces los especialistas indican unas que son de una compresión muy importante y ahí la situación es más difícil de tolerarla. Quizás a modo práctico, esto es una apreciación personal, uno trata de que tolere el paciente y que la use, que en general se usa como una media. O sea, cuando vos te levantás, te pones la media ahí, obviamente que si te vas a acostar quizás te la sacas o si te vas a bañar, parece una verdad de perogrullo, pero yo trato de hacerlo bien y bien práctico ahí en la consulta y que sean como si fuesen de la presión de descanso. Cuando vas a que pidan una presión de descanso, como para que la tolere. Lo que yo más quiero es que tolere la media, porque o si no, rápidamente entran en desuso. sí, sí, eso, empezar con las medias de compresión, las de menor compresión, que creo que se miden en milímetros de mercurio, para que el paciente se adapte a eso, las tolere y las pueda usar siempre, y eso es fundamental en el tratamiento, más todas estas medidas de descenso de peso, de actividad física y evitar el sedentarismo. Sí, Eh, y a veces está también la compresión, o sea, con vendas sí, elásticas. ¿Viste? exactamente, sobre todo cuando hay úlceras, la compresión es la herramienta número uno para mejorar el retorno venoso y ayudar a la cicatrización de la úlcera. Eh, yo las uso también mucho en la lipodermatoesclerosis. Claro, El tema es que a veces necesitas a alguien que te ayude, o sea, que te ayude y enseñarles enseñarles sí. la técnica de poner, cómo poner eh, las vendas, porque solo no se puede. O sea, No, de menos a más, perdón, de mayor compresión y uno lo va haciendo cada vez un poco menos. Y así que en breve vamos a tener algunas charlas con nuestra experta en todo esto, que es la licenciada Zulma Katia, que le vamos a hacer algunos videitos de cosas prácticas que ella le explica muy bien a los pacientes. exactamente, curación de úlceras y compresión del miembro inferior hay una gran ayuda de enfermería y es una herramienta que no podemos dejar de utilizar y de valorar. Y bueno, después de todo eso, también tenemos los flebotónicos, los abundantes flebotónicos que circulan en el mercado, que ahora vamos a ver si sirven o no sirven o cuánto sirven.
Y ya en manos de especialistas, procedimientos quirúrgicos menores como escleroterapia, láser, radiofrecuencia, y para casos severos, procedimientos quirúrgicos mayores como flebotomía de la vena safena. Con respecto a los flebotónicos, encontré una revisión de la organización Cochrane, donde revisaron el tema y encontraron 56 estudios de flebotónicos que eran controlados, aleatorizados versus placebo. Estos 56 estudios incluían en total sumados 7.690 pacientes con un seguimiento corto, entre 1 y 3 meses, y la certeza de la efectividad de los flebotónicos a corto plazo es moderada. Y como conclusión, dicen que se necesitan estudios de alta calidad adicionales para mejorar la base de esta evidencia. Entonces, a corto plazo, no más de 3 meses, moderadamente los flebotónicos pueden ayudar en algo. ¿Y cuáles podrían ser esos 3 meses? Los meses de verano, los meses de alta temperatura, donde la consulta por sintomatología de insuficiencia venosa aumenta, y creo que ahí lo podríamos utilizar y ver si hay alguna respuesta, y si no hay respuesta ya no utilizarlo, pero algún grado de utilidad para casos menores tienen. Uno siempre trata de basar el comentario con los pacientes en la mejoría sintomática, que mejorar los síntomas. Mejorar Exactamente. los síntomas y el trabajo conjunto o complementario que tiene el tema de las medias o el vendaje compresivo con la medicación. Exactamente. Tratar de seguir utilizándolos porque son cosas que realmente para nosotros son de gran utilidad en la práctica cotidiana y obviamente para los pacientes también. Es así, síntomas flebotónicos más todo lo no farmacológico, y ver cómo sigue esto en el tiempo, más todo lo que puede hacer el paciente para bajar de peso y dejar el sedentarismo. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en personas que vienen por piernas cansadas o piernas pesadas o dolores de miembros inferiores? El diagnóstico en sí, con los signos que podemos encontrar de insuficiencia venosa, y con el fenotipo del paciente que viene por esto, es sencillo, pero hay que ver que no haya cosas agregadas, concomitantes, como las enfermedades clásicas que producen edema, insuficiencia cardíaca, edema por síndrome nefrótico o por cirrosis descompensada, la presencia en esas piernas con insuficiencia venosa de celulitis, de erisipela, del linfedema o de linfedema secundario a la insuficiencia venosa, que haya flebitis superficial, que haya una trombosis venosa profunda, hematomas postraumáticos, desgarros musculares, artrosis severa de rodilla, ruptura del quiste de Baker de la rodilla, o que haya dolor por polineuropatía diabética, o por vasculopatía arterial, dolor tipo claudicación intermitente, o dolor de reposo en casos más avanzados. Y no lo puse acá, pero el dolor también del canal estrecho lumbar, que es una cosa frecuente de ver, o de la ciatal. En todas estas cosas tenemos que pensar cuando examinamos las piernas de alguien, para ver si agregado a la insuficiencia venosa, o en lugar de insuficiencia venosa, puede pasar algunas de estas cosas variadas. Primero, tratamiento no farmacológico o en forma simultánea con la medicación, era una de las preguntas que me habías mandado. Si uno da solamente tratamiento no farmacológico, muchas veces los pacientes no lo van a cumplir y no pueden alcanzar los objetivos de descenso de peso, de dejar el sedentarismo. Y en los casos mayores de insuficiencia venosa, solo el tratamiento no farmacológico no va a alcanzar. Y el tratamiento farmacológico, no hay a largo plazo evidencias de su utilidad,
y solo el tratamiento farmacológico, sin lo no farmacológico, no alcanza. Y pienso que se puede intentar un inicio precoz de la medicación, más las medidas no farmacológicas para la sintomatología que presenta el paciente, e ir evaluando la respuesta a todo este mix de cosas que podemos intentar. ¿Y cuándo derivar a estos pacientes a un flebólogo? Ante el fracaso de las medidas no farmacológicas y farmacológicas, ante la presencia de úlceras venosas, ante la presencia de síndrome postrombótico, en los pacientes con compromiso severo, con varices prominentes, y si el paciente lo prefiere y hay motivos estéticos dando vueltas, cuando el paciente lo solicita también. Así que bueno, esta era la charlita que quería dar de insuficiencia venosa. Acá hay una pequeña bibliografía con el trabajo de la revisión Cochrane de los flebotónicos, que es muy interesante, y sobre todo la primer referencia con un resumen del New England del año 2009, pero donde realmente está todo lo que se precisa saber con respecto a este tema. Gracias, Juan. El tema en estos minutitos que nos quedan, el síndrome postrombótico, también es algo bastante frecuente que vemos en el consultorio y me tocó hace poquito con un paciente, como tiene un componente que vos lo tocas de caliente y eso, le dan antibióticos, que esto, que anduvo que sigue con la pierna hinchada y dolorido. Y lo interesante es que en realidad no es algo infeccioso. ¿Viste? No es algo No, y infeccioso. te deja muchas veces la duda, no sabes qué hacer, si dar, no Bueno, dar. por eso, ¿no? Exacta, a eso voy como para traerlo Sí, y el tratamiento es el vendaje compresivo. exactamente. Entonces, Y te metes en un lío, por ahí le das antibióticos y después la pierna sigue igual y pensás, hay resistencia al antibiótico, le doy otro antibiótico, cambio de antibióticos. Entonces es una cosa que hay que saberla manejar, saber pedir ayuda, conocer la patología y, bueno, y tener experiencia en atención de pacientes con estas cosas. bueno, espectacular. Entonces, básicamente, las tres preguntas que yo te mandé, que vos contestaste muy bien, estaban relacionadas Diagnóstico con diferencial. ahí está, con los diagnósticos, con los síntomas, con los diagnósticos diferenciales, cómo lo manejamos, o sea, cómo lo manejamos y eventualmente cuándo lo derivamos. Son las cosas de todos los días que tenemos ahí en mente Exactamente. y bueno, es espectacular, espectacular, realmente muy, muy interesante, este paneo rápido de recuerdo de qué cosas hacer. Sí, lo que les pedimos que nos hagan las preguntas que quieran a través de YouTube. Nosotros las vamos a contestar, como les decía, en nuestro sitio de Instagram, geriatría.iva, HIV larga A, con todas las dudas que ustedes tengan. Y bueno, ya empezamos ya hoy fue nuestro primer paso de este año 2022 y todos los lunes a las 19 vamos a estar con ustedes en estos nuevos ciclos. Bienvenidos, queremos que participen, trabajamos conjuntamente con ustedes, así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias por la invitación.